Digno de honra, digno de honor, digno de gloria y de loor, digno de cantos y de adorar, digno de ofrenda traída al altar. Tú eres digno. Capítulo 1, hermano, vamos a considerar en esta tarde, y vamos a ver cómo a través de este capítulo 1 de Proverbios se desplaza la voz del Señor, que personifica aquí la sabiduría que Salomón está explicando en este capítulo. Si usted pone sus ojos ahí en el versículo 20, es una llamada. El Señor, hermano, bendito sea Él y bendita su palabra, que Dios no deja de llamar. Quizás no es que Dios le ha estado llamando a usted ayer, no es que Dios le estuvo llamando hoy por la mañana y le va a querer seguir llamando hoy por la tarde. Dios siempre está llamando. Tiene muchas maneras de hablar. A veces habla en medio de una dificultad, a veces por una crisis en la familia, a veces por una enfermedad, como lo vimos en el Nuevo Testamento, por diferentes razones. Y el patriarca Job dice: en una y de dos maneras Dios habla al hombre, pero la razón es que el hombre no entiende que Dios le está llamando. Este es el punto. Y el punto no es que Dios no habla, Él sí habla. Los cielos cuentan la gloria de Dios, Salmo 19, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que pasa es que el ser humano no ha querido oír a Dios. Ese es el punto, pero Dios sigue hablando. Aquí vemos que el Señor, en el capítulo 1, en el versículo 20, mire, dice: la sabiduría clama en las calles. La sabiduría clama en las calles. Lo primero que vamos a ver en este capítulo es la compasión de Dios. La compasión de Dios. Mire, por favor, la sabiduría clama en las calles. Dice: alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Cuando nosotros vemos este pasaje, no cabe duda que hoy más que nunca nadie absolutamente se presentará delante del trono de la gracia de Dios y dirá: yo nunca oí. No hay excusa. No hay nadie que Dios no hay nadie que pueda llegar a decirle a Dios: Señor, la verdad es que yo no escuché, la verdad es que no sabías que eres tú, la verdad es que no entendí el mensaje. Y entonces Dios dirá: no entendiste o no quisiste. Porque la verdad es que no es que Dios no habla. El punto es que no estamos dispuestos a oír. Usted recuerda aquel jovencito en el capítulo 3 de Primera de Samuel, cuando Dios llamó. Y este jovencito pudo oír su voz, lo cual describe que era un buen oidor, lo cual describe que estaba atento, lo cual describe la palabra de Dios, que era obediente, que era presto, no puso excusa, no dijo: tengo miedo, es demasiado temprano. Escuchó la voz, no la conocía, pero cuando Elí le pregunta y le dice: si vuelve a hablar, es una lástima llegar a pensar, hermano, que Dios ya no hablaba a Elí. Ahora quería mandar el mensaje por medio de otro hombre. Escalofriante el primer sermón que predica Samuel. Es un mensaje de juicio en su propia familia. Le dice: tú y Ofni y Finees van a morir. Eso es lo que Dios me dijo. ¿Lo querías oír? Cuando vemos acá, dice: la sabiduría clama en las calles. Hoy, hermano, como nunca, folletos a través de la radio, a través de la internet, la Biblia hablada. Si no la quiere leer ahora, la puede escuchar. Letra gigante por si usted ya no mira. Letra más gigante por si usted no mira mucho. O sea, hermano, ya no hay excusa. En los parques, en las plazas, en todo lugar, sea como sea, dice Pablo, Cristo es anunciado. Ahora vemos acá que dice: la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Dice: clama en los principales lugares de reunión, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones. Oramos para que Dios nos hable. ¿Está listo para escuchar a Dios? Porque si usted no le escucha, la lectura bíblica que acabamos de leer dice: por cuanto llamé y no quisiste oír, vas a clamar. Cuando viniere tribulación y angustia, entonces me llamarás.
yo no te voy a responder. Me buscarás de mañana y no me vas a encontrar. ¿Por qué razón? Porque aborreciste la sabiduría y no quisiste mi consejo. Pero vamos a orar para que Dios hable. Padre, esta tarde una vez más, yo me pongo en tus manos para que tu Espíritu Santo, el Maestro de Maestros, nos guíe. Sujeta todo aquello que el enemigo puede usar para distraer la palabra de Dios. Sujeta todo aquello que él puede usar para distraernos del mensaje. Señor, háblanos. Tú eres tan misericordioso que han pasado tantos años y tú sigues hablando. Todavía tu compasión está vigente. Todavía tú sigues teniendo misericordia. Dios no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo, este es el plan tuyo, no queriendo. Pablo lo explica de otra manera, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No que vengan a una religión, no que abracen una filosofía, no, que vengan al conocimiento de la verdad. San Juan 14:6, tú eres el camino, la verdad y la vida. El venir a Cristo no es venir a una religión, es venir a la vida. Y Señor, tú eres la verdad y la vida. Yo te ruego por este último mensaje de esta tarde y noche, para que doblegues, para que quebrantes, para que humilles, para que toques el corazón de cada uno de nosotros y podamos oírte. Te pido esto en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro bendito y amante Salvador. Si usted ve el verbo que usa Salomón, no es llamar, es clamar. Usted recuerda cuando Pedro se hundió. Hermano, esa palabra clamar llega a definir un estado de total desesperación. Pedro estaba allá y entonces Pedro se hunde, deja de ver a Cristo y se hunde y clama. Y clama porque se está hundiendo. Sálvame, Señor, sálvame. Este es el grito de Pedro. Y estaba levantando la mano no para saludar al Galileo. Estaba levantando la mano porque quería ayuda. Este es el clamor de Cristo. Todavía el Señor se compadece. Todavía dice la palabra de Dios: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron su misericordia. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Su compasión es fiel. Él sigue teniendo compasión. Tuvo compasión de usted. Han pasado los años. Dios sigue teniendo compasión de los perdidos. Es la razón por la cual compartimos a Cristo. Dios sigue teniendo compasión de aquellos que no conocen en nuestra propia familia. La Biblia enseña en este libro de los Proverbios. Salomón describe a la sabiduría como el Señor mismo. Y dice: clama en la calle, clama, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares en la reunión. Siempre me pasa algo cuando yo y usted andamos testificando. El evangelio tiene dos poderes: aleja y atrae. Cuando usted llega a una casa y hay visitas en la casa, quizás está usted, está su tía, está su abuela, está su cuñada, y usted llega a esa casa, cualquier gente que está ahí, al llegar usted con el evangelio de Cristo, algunos van a tener que salir. No tenían planes de irse, pero se van a ir. Mami, ya me voy. Tía, te dejo. No tenían planes de irse. ¿Por qué razón? Porque el Señor llega. Gracias, hermano. El Señor llega ahí. Usted llega con el mensaje de la palabra de Dios, pero tiene efectos. Hay gente que no quiere escuchar. Hay gente que no quiere oír. Y hermano, gente, por lo menos en nuestra iglesia local, gente en nuestra comunidad, gente en nuestra colonia, gente en nuestra cuadra, gente en nuestro vecindario, gente que viene a la iglesia y uno sabe cuánto necesitan escuchar a Cristo y cierran su corazón. Uno dice: tal vez hoy vino tal vez Dios quebrante el corazón, tal vez Dios arrincone el corazón, tal vez Dios humille el corazón. Y hermano, lastimosamente no pasa nada. Como decíamos en la mañana, uno dice: a este le pasó una rastra por el cuerpo, lo dejó vivo, tal vez reacciona. Y no reacciona. No reacciona. Y dice: clama su voz. Y dirige Salomón a 4 lugares, a 4 grupos de personas. Mire el versículo, por favor, el versículo 22. ¿Hasta cuándo? Dice: oh simples. El primer grupo que enumera Salomón es a los simples. Bueno, más adelante el libro de los Proverbios dice: el simple todo lo cree. Hermano, hay gente tan simple en el infierno
porque pensaron que el infierno no existía, pero están ahí. Hay gente que han sido loritos, loritos de primera clase, que repiten lo que otros dicen. Son tan simples que no pueden cualquier cosa lo creen como verdad. No, la Biblia no es la palabra de Dios. Nunca la han leído. La Biblia tiene errores. Yo le entrego una Biblia y digo, mostrame uno. No me lo va a mostrar porque nunca ha leído la Biblia. No tiene la capacidad de poderme enseñar cuál es error o cuál es verdad. ¿Por qué razón? Porque ha escuchado a alguien que dice que el papel aguanta con lo que quiere. La Biblia dice que la Biblia es la palabra de Dios, inspirada, verbal, plenaria, inefable, es inerrante, es inspirada por Dios y útil para toda buena obra. Ahora, cuando vemos al simple, no, yo no creo, el evangelio no es para mí, el evangelio es para jóvenes. Los jóvenes dicen, el evangelio es para viejos. Los viejos dicen, el evangelio es para jóvenes. Y siempre están acomodando su vida porque son simples. No es cierto eso que hay cielo. ¿Quién ha ido allá? Y discuten acerca de la muerte. Bueno, sencillo, cuando la persona se muere se dará cuenta que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia es la verdad. Y fue tan simple, hermano, fue tan simple que no lo creyó. El libro de los Proverbios dice, el libro de los Proverbios declara en sus primeros capítulos, Proverbios de Salomón, para dar sagacidad a los simples, para que los simples sean sagaces. Proverbios 7 dice, describe a los jóvenes, porque pasando yo por la ventana, describiendo a la mujer ramera, hablando de la inmoralidad, dice, porque mirando yo por la ventana, miré entre los jóvenes, consideré a los simples, a un joven falto de entendimiento que pasaba la hora por un lugar que no tenía que pasar. O sea, vemos la simpleza, pero Dios se refiere a estos simples. Así que si usted está aquí y no cree que el infierno existe, si usted muere sin Cristo, se dará cuenta que el infierno era verdad. ¿Sí me entiende? Y usted que es creyente se dará cuenta el día que muramos que el cielo es verdad. La palabra de Dios lo dice. Y la palabra de Dios es la verdad. Y ahora viene Él y dice, ¿hasta cuándo, oh simples? Se refiere en primera instancia a la simpleza. Mire, gente, mire, perdón, hermano. Yo no sé si ha escuchado usted esta palabra. Quizás se escuche un poco burlona. Dice, este elemento o este ser humano, este es bien simplón, dice. ¿Ha oído eso? Este es bien simplón. ¿Sabe qué? Cualquiera lo agarra de la mano. Este sí es simple. Cualquier cosita lo cree. No. Pero el Señor dirige el mensaje a los simples. Aquellos que cuestionan, aquellos que reciben todo como verdad. Cuando yo testifico del evangelio, antes de venirme, estaba hablándole a una señora de la palabra de Dios y me dice, Pastor Torres, usted es bienvenido aquí. Todo lo que sea de Dios, todo el que anda una Biblia, para mí es recibido bien en casa. Tenga cuidado, le digo, porque a veces puede recibir a alguien con la Biblia en la mano y no significa que trae un mensaje de parte de Dios, con que trae la Biblia en la mano. Tengan mucho cuidado. Todo lo que sea de Dios, me dice, yo lo recibo. Y hermano, no es verdad, esa es simpleza. Esa es simpleza. Y entonces el Señor dirige al primer grupo, a los simples. Y dice el versículo 21 en la parte B, en las entradas de las puertas de la ciudad, dice sus razones a los reyes. ¿Usted recuerda cuando Lot se fue para Sodoma y Gomorra? Dice que Lot estaba sentado a las puertas de Sodoma, ¿no es cierto? Estaba ocupando un lugar prominente en ese lugar. Él ya era parte de la cúpula del Congreso de Sodoma. Estaba entre los grandes de Sodoma, pero el sabio Salomón, inspirado por el Espíritu Santo, personificando la sabiduría de Dios, dice que la sabiduría, el clamor de Dios y el mensaje llega hasta los reyes, hasta ellos. O sea, no solamente a los simples. Primera instancia dice a los reyes, alza su voz en las puertas de la ciudad. Bendito sea Dios, hermano. Yo conozco algunas personas que están trabajando en lugares donde yo no puedo ir.
donde usted no puede ir. Y le digo yo, qué gran oportunidad tenés de rodearte con esa gente, porque es clave que llegues a entender que Dios te ha puesto ahí no solo para que te den un cheque de 50,000 lempiras mensuales. Dios te ha llevado ahí para que seas la trompeta, para que seas el atalaya, para que les digas que las cosas que están haciendo no es correcta, para que estas personas vengan a Cristo y puedas vos marcar una vida en ellos, puedas testificar la palabra en ellos. No solamente es por eso, nadie va a llegar. Hermano, si usted mira la vida de Pedro y Pablo, el Señor dijo, porque Él, hablando de Pablo, me va a ser testigo. En otras palabras, para que usted lo entienda, el Señor está diciendo, Pedro no puede ir a este lugar, pero yo tengo un hombre de influencia que voy a cambiar su vida, me voy a encontrar de él, lo voy a hacer que coma tierra y luego va a ser, le dijo a Ananías, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre. ¿A quiénes? A reyes, y añade más. Hermano, Dios es sabio. Quizás a las personas que usted puede llegar, yo no puedo llegar, pero todos podemos llegar a hablar a otros de Cristo. Menciona a los reyes, menciona a los simples, y ahora Salomón dice lo siguiente. Dice que los simples aman la simpleza. ¿Hasta cuándo simples amaréis la simpleza? Y ahora está aquellos que se burlan. ¿Conoce esos? Esos que se burlan. Cuando yo trabajaba en cobranzas, yo tenía los jueves, yo daba un devocional, mi jefe era inconverso. Mi jefe me decía, Torres, quiero que dejes un devocional aquí a los carpinteros, quiero que hables a los que hacen, a los tapiceros y a todo el personal aquí. Y entonces había uno que decía, hoy le toca predicar al padre, hoy le toca predicar al cura. El cura va a enseñar hoy. Y lo hacía despectivamente. O sea, era una forma de burlarse, de burlarse. Ahora, cuando usted dice que es pastor, uno tiene que llevar una afrenta. Sos pastor, pues tener dinero porque la iglesia te mantiene. Vos entonces andás carro porque te robás los diezmos. Entonces tus hijos viven bien porque vos te robás el dinero. Ustedes son unos burladores, ustedes son unos farsantes, ustedes son unos pícaros. ¿Y usted por qué dice eso, Señor? Sí, porque y empiezan, como son simples, la otra cosa que la simpleza los lleva a llegar a entender y a exhibir una vida de burla, de simpleza, es que exhiben que son burladores, se burlan de Dios, se burlan de la palabra de Dios, se burlan de sus mensajeros, y se lo voy a mostrar a través de la Biblia en esta tarde, que se burlan, hacen escarnio de ellos, se burlan. No le hagas caso. Esos son bandidos. No, ya me voy. No, los evangelios, pirujos y cosas así. Hermano, ahorita todo el mundo se proclama entre comillas cristiano. Pero hubo un tiempo donde cuentan los que conocieron a Cristo antes de mí, quizás sea usted, donde andar la Biblia, donde decir soy cristiano en el colegio, eso era persecución inmediata. Eso era piedras, eso era no bullying, era burla. La Biblia no habla de bullying, habla de burladores. Burladores. Recuerda aquellos hombres cuando Eliseo iba subiendo para allá arriba, para la montaña. Sube calvo, sube calvo. Ese es burlarse. Y se burlaron, como consecuencia salen unos leones y se lo comen. Ahí están los burladores. Aquellos que se burlan. ¿Y tu papá qué es? Y el hijo tiene que sufrir la afrenta. Y entonces dice, mi papá es cristiano. No, tu papá es pastor. Sí, sirve al Señor. ¿Por qué razón? Porque tiene miedo que estar enfrente de un grupo de burladores. Vos ya te lavaron el cerebro. Ya no bailás. Y ahora ya no vas al bulevar. Y ahora ya no vas a tal lugar. Y ahora ya no escuchas música mundana. Y ahora ya no te comportás como te comportabas. ¿Por qué? Es que ahora sos evangélica. Oíme, este es evangelia. Este es evangelia. Por eso ahora... Y oíme, ¿dónde está la aureola? ¿Y por qué? Y hermano, y empieza aquella cosa que empezamos a sufrir por la causa de Cristo. Pero las bienaventuranzas, una de ellas dice, bienaventurados cuando sufrimos persecución por causa de la palabra. Los cristianos debemos de entender algo. Pablo le dice a la iglesia en Filipos, no solamente se nos ha mandado a que creamos en el nombre de Cristo, sino que suframos también por medio de él. Si sufrimos, dice Pablo a Timoteo, también reinaremos con él. Somos participantes de los sufrimientos de Cristo. ¿Qué ganancia es, dice Pedro, si cuando hacías el mal sufrías y lo soportabas?
Yo recuerdo, bolos me sacaban de las cantinas, me tiraban, me sacaban del billar. Ya no me vendían a la 1 de la mañana, me tiraban afuera. Ahí me agarraba la tormenta, me levantaba, buscaba un refugio a donde llevarme. Y luego al siguiente día, ¿sabe dónde estaba? En el lugar donde me habían corrido. Dice Pedro, si esto sufrías haciendo el mal, ¿no es buena cosa que sufras haciendo el bien? Hermanos, sufríamos más. Si usted y yo sufrimos, porque parte de la vida cristiana, en el mundo tendréis aflicción. Esta es parte, esto viene en el paquete. Si a mí me han aborrecido, a ustedes también los van a aborrecer. El mundo ama lo suyo. No espere usted que el mundo le aplauda por ser cristiano. No espere usted que el mundo le alabe. Algunos lo van a respetar, otros no. Pero Salomón dice que la sabiduría es tan misericordioso, esta voz de compasión, que llega a los reyes, llega a los simples y llega a los burladores. Y dice, ¿hasta cuándo los burladores desearán el burlar? Y ahora va a ser otra línea, y ahora se va a referir a los insensatos. A los insensatos. No solamente a los reyes, no solamente a los simples, no solamente a los burladores. Ahora enumera el sabio Salomón en este versículo. Ahora la sabiduría no solamente clama en las plazas, alza su voz en las calles, en las esquinas de cada ciudad. Ahora se refiere este hombre, inspirado por el Espíritu Santo, a los insensatos. A los insensatos. Y hermano, está llena la palabra de Dios, al menos el libro de los Proverbios, de gente insensata. De gente, hermano, que no es inteligente. ¿Sabe qué es inteligencia? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No quieren ser sabios. Quieren lo contrario de sabiduría. Es necedad. ¿Cómo se trata la necedad en un joven? ¿Cómo se trata la necedad? La necedad no la desarrolla, ya viene necio. Cuando un niño nace, usted no le enseña, no le da una cátedra para enseñarle malas palabras. ¿Quién le enseñó malas palabras al niño? ¿Quién le enseñó a reaccionar de esa manera? ¿Quién le enseñó a comportarse de esa manera? No, nadie, ya viene con eso. La necedad está ligada en el corazón del muchacho, pero la vara y la corrección lo alejarán de él. Pero los insensatos tienen una característica. Dice, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. No quieren ser sabios. Mire usted nuestra sociedad hoy. ¿Quiénes son los que más mueren? ¿Quiénes son los que dan más problemas en el hogar? ¿Quiénes son los que dan más problemas en las escuelas? ¿Quiénes son los que dan más problemas en los colegios? ¿Quiénes son los que dan problemas a la propia policía? Los jóvenes. ¿Por qué? Porque los jóvenes, y incluimos también algunos viejos, nos falta sabiduría. Y como hay falta de sabiduría, actuamos como insensatos. Y dice la palabra de Dios ahí que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Muy amable, hermano. Desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Sabe qué? Usted puede hacer dos cosas con este mensaje. Usted puede hacer dos cosas con el mensaje del viernes. Usted puede hacer dos cosas con el mensaje de hoy en la mañana. Usted puede hacer dos cosas con el mensaje de ahorita en la tarde. O usted lo desprecia o usted lo recibe. No tiene opción. Al salirte de este lugar, este pecador que está aquí parado enfrente de ustedes los ha comprometido con este mensaje. ¿Sabe por qué? Porque el día del juicio, si usted no le entrega su vida a Cristo, usted está perdido aquí en esta congregación. Usted está aquí en esta iglesia, pero usted no conoce a Cristo y usted desprecia la sabiduría, usted va a ser culpable. Porque usted despreció la sabiduría y actuó como. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. No quiso el temor de Dios ni quisieron andar en sus caminos. Dice, despreciaron la sabiduría y despreciaron la enseñanza. ¿Qué me tenés que enseñar vos a mí? Vos no tenés nada que enseñarme a mí. No te quiero hablar de la palabra de Dios. No tenés la edad para que me enseñes. Yo soy más sabio que vos. Vos estás joven, cipote. Así me decían cuando yo testificaba de Cristo. Ay, chacharín,
Che Charín, ¿qué más enseñar vos de la vida? Yo tengo 60 años, mío. Sí, usted conoce la vida, pero yo conozco la Biblia. Le digo. Son dos cosas muy diferentes. Usted no conoce de la Biblia, usted conoce de la vida, porque usted sigue chocando, sigue chocando a donde choca. Yo ya dejé de chocar, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Los insensatos, ¿cuándo sé que soy insensato? Cuando desprecio la sabiduría y la enseñanza. La enseñanza es lámpara, dice la Biblia, ¿no es cierto? La enseñanza es lámpara. ¿Para qué ocupa una lámpara? Bueno, para que me alumbre. ¿Dónde? Bueno, cuando estoy en oscuridad. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Ahora, ¿cómo entiendo que mi vida está en tinieblas? De la única manera que yo puedo entender que mi vida está en tinieblas es que la luz de la palabra de Dios me alumbre a través del Espíritu Santo y me enseñe que soy un pecador, que estoy perdido y necesito ser hallado, que soy un ciego que no puedo ver, que estoy camino al lago de fuego, que soy un esclavo, que estoy bajo la ira de Dios, que no tengo comunión con Dios, que mis pecados me separan, que estoy separado, que estoy alejado, que estoy sin esperanza, que estoy sin Dios en el mundo, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza. Efesios 2:1, muerto en delitos y pecados, camino a la condenación eterna. Pero ahí está la sabiduría. El hombre que se pierde es que se quiso perder, porque la sabiduría vino, la sabiduría clamó, la sabiduría llegó, pero la despreciaron. Hay uno de los salmos, creo que es el salmo 90, creo. El salmista dice, hace una referencia que había escuchado de la sabiduría, pero hasta años después la puso por práctica. ¿Sabe qué? La necedad en la palabra de Dios es castigada por Dios mismo. Un pueblo necio, un pueblo que no quiere oír razones, lo vemos ahí descrito en la palabra de Dios. Y dice, ¿hasta cuándo simples? ¿Hasta cuándo? ¿Recuerdan la mañana? El Señor les preguntó, ¿todavía querés ser castigados? O sea, estás pasándola negro, te ha ido mal, te fue mal en el matrimonio, te fue mal en la finanza, te corrieron del trabajo, tenés una vida que es un desorden de vida y todavía querés sufrir, todavía querés ser castigado, dice Dios, todavía te vas a rebelar en contra de aquel que tiene el poder para calmar la tormenta en tu casa. Si te volvieres al omnipotente, serás edificado, alejará de tu tienda la aflicción. Mire, el día que vino Cristo, Dios rompió la miseria en mi propia familia. Una maldición generacional increíble. No digo que tengo dinero, soy rico en Cristo, ¿verdad? Hay un libro, me acuerdo hace muchos años, que estuve en la casa del pastor Axel Urbina, y entonces me dio como por revisar algunos libros que tenía ahí, y me acuerdo muy bien, uno de Warren Wispe, y tenía un libro que se llama Ricos en Cristo, Leales en Cristo, Triunfantes en Cristo. ¿Sí o no, pastor? Y fue hace muchos años que anduvimos allá con Marvin, con Ariel, que en Progreso, que veníamos hecho un bulto en una hasta sin rodillas llegué yo, pero fue algo maravilloso. Y me acuerdo de esos libros, cómo los tenía. Recuerdo, somos ricos en Cristo, ¿no es cierto? No tenemos nada. Ay, no, pero venir a Cristo es venir a la pobreza. No tenemos nada, pero lo poseemos todo, ¿no es cierto? Y vemos acá que el sabio Salomón dice, ¿hasta cuándo los insensatos aborrecerán el conocimiento, la instrucción? ¿Hasta cuándo? Hijo, enseñe. Es que usted lo agarré con la faja, pero como usted se dio vuelta, lo calé. Sí, me dejó rojo aquí. Y mire, papá. Sí, le hago una pregunta. ¿Sí? ¿Usted quiere seguir castigado? ¿Usted quiere seguir ¿Usted quiere andar la otra pierna así? Entonces, no sea insensato. Aprenda sabiduría. Dice, ¿hasta cuándo los burladores desearán el burlar? ¿Hasta cuándo?
¿Hasta cuándo te vas a dejar de burlar del Señor? ¿Hasta cuándo? Hermanos, si usted lee la historia en el Antiguo Testamento de reyes como Belsasar, como Nabucodonosor, ellos quisieron burlarse de lo de Dios y de lo de Dios, ¿no es cierto? Llegaron aquel, ni el abuelo había hecho una pachanga como la que él hizo, y llega allá, invita a sus mujeres, hay bebida y agarra las copas y empieza a beber, y después aparece, oiga, ¿una qué? Una mano, ya todo el brazo se muere de paro, ¿va? En el acto, solo fue esto, y ya toda la misma presencia de Dios, y aparece Mene, Mene, Tekel, Uparsin Pérez, pesado ha sido en balanza rey, y ha sido hallado falto. Y dice, en la misma hora, ese rey murió. Hermano, le temblaron las patillas así, ¿ve? No hallaba ya qué hacer. ¿El mensaje ya había llegado? Sí. Daniel le dijo, le saca la historia de su abuelo, y tú, conociendo lo que tu abuelo le pasó, conociendo que tu abuelo fue insensato, conociendo que tu abuelo pasó por alto la sabiduría de Dios, se llenó de tanto orgullo y dijo, no es esta la Babilonia que yo edifiqué para gloria de mi poder y para honra de mi majestad. Y en ese mismo momento el Dios del cielo lo convirtió en una bestia, y le dice Daniel al rey Belsasar, y tú sabiendo esto, se lo parafreo, una paráfrasis mía, ¿no te has convertido? ¿Sos tan insensato todavía, conociendo el historial de tu familia? ¿Solo tú quedas en esta línea? ¿Todavía sigues así? Usted diga, mira, tengo padre, mi papá se fue sin Cristo, mi mamá se fue con Cristo porque yo le gané para Cristo. La mayoría de mis hermanos yo lo guié al Señor por la gracia de Él. Pero si su caso es lo contrario y usted no conoce a Cristo, y si sus parientes ya murieron, solo fueron a dos lugares, porque solo hay dos formas de morir: morir con Cristo o morir sin Él. No hay más. Esta persona murió con Cristo o murió sin Cristo. Solo hay dos cosas. Y ahora yo digo, mi papá murió sin Cristo. ¿Sabe qué dije la religión? Yo abrazo la religión de mis padres. ¿Sabe qué están diciendo? Yo me voy a las llamas también, como él se fue. Eso no es sabio. Hermano, dice, y los insensatos aborrecerán el conocimiento. La reprensión entonces del capítulo 22, los simples son los que reprendidos dejan, ¿cómo se llama? Dejan influenciarse por otros. Los insolentes se deleitan en su pecado. Se deleitan en su pecado. ¿Cuál? Esta es la vida, mira. Recuerdo que cuando ilustraba en el Parque Central de Tegucigalpa, estaba testificándole de Cristo a una persona, y estaba un teniente ahí, un necio, igual que aparece en Proverbios. Y entonces le digo yo, usted necesita entregarle su vida a Cristo, Vázquez. ¿Cómo? No, usted necesita entregarle su vida a Cristo. Me dice, vos estás chiquito en la fe, varón. Yo tenía 3 años de estar en Cristo. Me dice, no tenés la edad para que me hables de Cristo. Le digo, bueno, quizás no tengo la edad, pero este libro es la palabra de Dios. Y este libro dice que todos somos pecadores y tenemos que venir a arrepentimiento, ya sea quien sea. Ya sea yo, usted, Monchín, que era mi compañero, Gutiérrez, que era mi otro compañero. Y me dice, ¿vos crees en la fe? Sí, yo creo en esta mes. Una 9 milímetros. Esta falla, pero esta no, me dijo. Y me dijo, mira, hablando con 2 chifles, con 2 cargadores. Entonces Monchín está ahí, escuche. Monchín le dice, que era mi compañero, mira, Vázquez, mira, ve, tené cuidado con lo que estás diciendo. Ponele atención a tus palabras que estás diciendo. Y le digo yo, solamente le voy a decir algo. Usted sabe que Cristo es el camino, la verdad y la vida, y ¿quién no va a saber eso? Usted sabe que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, bajo los hombres, que podemos ser salvos. Claro que sé. Y entonces mire lo que voy a hacer. Le digo, Señor, yo le he hablado a Vázquez, el día que este hombre muera, su sangre tú no me la vas a demandar de él. Le digo, haga lo que quiera con su vida. El lunes que yo llegué a mi trabajo, me dice mi compañero, César, mira la página 4 del Heraldo. Vázquez se dio vuelta en una patrulla y se murió. El único que murió fue él. Y cuando lo miré, me impacté. Digo yo, este hombre está viviendo el resultado de su necedad. Ahora él le tendrá que dar cuentas a aquel que 2 días antes se le habló
de Cristo. ¿Y sabe qué dijo? Que la fe, burlándose de la fe, burlándose de Cristo, burlándose de su palabra, burlando de sus siervos. Hermano, es mucho, es totalmente peligroso que usted escuche un mensaje y lo pase por alto. El que reprendido endurece su cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Eso dice la Biblia. Y ahora vemos que ¿cómo se llama? Los insensatos son acusados por aborrecer el conocimiento y la sabiduría. Y hermano, la mayoría de personas con estas características no conocen los simples, los burladores, los reyes y los insensatos. Esta es una clara exigencia o exhiben su falta de conocimiento en la palabra de Dios y en el Dios de su palabra. ¿Sabe por qué el mundo habla así? Porque son insensatos. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. A la gente le parece locura que en la mañana estuvimos aquí en la iglesia y en la tarde otra vez. Eso es de locos, dice. Pero no entienden. Amén. No entienden. No pueden entender porque no tienen el Espíritu Santo. Ahora mira, en segundo lugar, a pesar de estas características, de estos 4 grupos que el Señor se dirige, mira el ruego del Señor. A pesar de eso, versículo 23, el Señor les dice: volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros, y a pesar de que ustedes sean insensatos, a pesar de que ustedes sean simples, a pesar de que ustedes sean necios, a pesar de que ustedes tengan reyes, la sabiduría de este mundo, que la sabiduría de este mundo es locura para con Dios, a pesar de todo eso, Él les dice: si ustedes se vienen a mí, si ustedes se vienen a mí, yo voy a derramar mi espíritu sobre vosotros y les voy a saber y os haré saber mis palabras. ¿Sabe? El día que me convertí a Cristo y el día que usted vino a Cristo, usted se dio cuenta al leer este bendito libro lo insensato que era usted, ¿o no? No, yo vine a Cristo por ser inteligente. No, nosotros aborrecíamos la sabiduría, aborrecíamos el consejo, hasta que uno viene a los pies de Cristo y uno dice: híjole, si andaba perdidito yo. ¿Quién le da eso? ¿Cómo llega a entender uno eso? ¿Cómo estaba desperdiciando mi vida? ¿Qué, hermano? Los que servimos, yo quisiera regresar a los 20 años atrás para tener más fuerza, más años para servir al Señor. Pero dice el Señor: a pesar de esta condición de ustedes, el ruego del Señor, el ruego que no olvida, o sea, el Señor no está pasando por alto que ellos son necios, que ellos son insensatos, que ellos son simples, que aborrecen la sabiduría, que son burladores. Lo que pasa es que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia de Dios. A pesar de ser simple, a pesar de ser necio, Caín, el Señor le dijo, a pesar de todo eso a Caín: Caín, si bien hicieres, ¿no serás enaltecido? ¿Sabe qué le está diciendo? Caín, hay otra ruta donde puedes irte. Estás delante del Todopoderoso, a quien has desafiado con rebeldía abierta, con tus palabras, con tus acciones y con tu forma de expresarse. Cuando te pregunté, Caín, ¿dónde estaba tu hermano Abel?, me dijiste con palabras puntuales: no sé. Y todavía añadiste: ¿soy acaso yo guarda de mi hermano, aquel que lo podía matar en el acto? Expresó este jovencito rebelde delante de un Dios 3 veces santo y desafía a la autoridad de Dios. Pero él es lento para la ira y grande en misericordia. Grande en misericordia. Hermano, el mundo le da la espalda. El hombre vive ¿cómo se llama? A espaldas de Dios. No responde al mensaje de Dios, pero Dios todavía tiene paciencia. Dios todavía lo espera. Dios todavía le manda mensajes. Dios todavía el Espíritu Santo trabaja en él. Dios no se rinde hasta el día de su propia muerte. Nosotros sí. Yo le hablo a alguien y le sigo hablando 4, 5, 6, 7 veces. Digo: usted no quiere nada con Dios. Cuando yo me voy, Dios sigue trabajando con él, porque él es paciente. No es igual que mí. Dios sigue trabajando.
Y ahora el Señor no olvida la responsabilidad. La responsabilidad cae en aquellos que escucharon. Y el Señor dice: volveos a mí, a pesar como estés, venite. A pesar de la locura que has hecho por ser insensato, venite. A pesar de cómo te has burlado de la sangre del pacto, has tenido por inmunda la sangre de Cristo, mi hijo, pero aún así, venite. Has hecho de tu vida lo peor, pero aún así, venite. Volveos a mí, y cuando te vengas a mí, dice Dios, yo te voy a hacer oír mis palabras. Y sabe, las palabras, dijo el Señor Jesucristo, y lo cantábamos en esta tarde, que yo os he hablado, son espíritu y son vida. Son espíritu y son vida. ¿Quiero yo la muerte del impío? ¿Quiero yo la muerte del que muere? Dice Ezequiel 18:31. ¿Quiero yo la muerte del que muere? No, no quiero la muerte del que muere, sino que viva. Eso es lo que Dios quiere. Él vino para que nosotros tengamos vida. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre estaba en este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Pero bendito sea Dios por el versículo 11 y 12. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en este bendito nombre, les dio potestad, poder, autoridad de ser hechos hijos de Dios. El Señor se paró allá en aquella montaña: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas. Ya me imagino el dolor de Cristo. Ya me imagino sentado en aquella montaña y viendo a Jerusalén rodeada, que en el año 300 un emperador Tito iba a llegar, iba a barrer y trapear con todos ellos. Estaba viendo allá, pero ellos no estaban viendo donde Dios ve. Y el Señor dice: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y escuche el clamor y la compasión de Dios. ¿Cómo quise? O sea, ¿cómo lo intenté? ¿Cómo rogué? ¿Cómo hice tantas cosas para que tú te acercaras a mí? Seguramente, y usted, Dios se acerca a través de la tormenta. Sí, hermano, las tormentas hablan que Dios nos está hablando. ¿Te recuerda el mensaje de Amós allá a Betel? Amós capítulo 5. Os envía a diente limpio. O sea, lo que está diciendo es que hubo una crisis, no había comida, no había que comer. Y dice: os envía a diente limpio. ¿Y qué dice? Mas no os volvisteis a mí. En una parte llovió, escasez de agua, escasez de alimentos. Mas no os volvisteis a mí. Fuiste sacada como un tizón arrancado del juego. Mas no os volvisteis a mí. Te trastorné, te traje juicio, te traje esto, te traje lo otro, mas no te volvisteis a mí. Entonces no le queda más a nuestro Dios decir por medio de la boca de este campesino, boyero, cuidador de bueyes, decir lo siguiente: Israel, prepárate para venir al encuentro con tu Dios. ¿No escuchaste que yo te hablaba? ¿No sabías que la crisis que estaba pasando en tu matrimonio era que yo te estaba hablando? ¿Que sacaron a Dios de su vacación? ¿No te diste cuenta que lo que este jovencito ocupaba no era una PlayStation? No era un celular iPhone Pro. No ocupaba otra cosa más que la sabiduría divina. No entendieron que lo que necesitaban en su hogar era Cristo, para que Él reinara y tomara control de cada vida, de su rebeldía, de su simpleza, de sus burlas, de su insensatez. Pero no entendieron. Dice el Señor: Jerusalén, no entendiste el día de tu visitación. No entendiste que yo llegué, que yo toqué, que yo hablé, que yo me manifesté, pero no pudiste entender que era yo que te hablaba. Y en tercer lugar, el versículo 23, Dios dice: voy a compartir su palabra con ellos. Haré saber mis palabras. ¿Sabe? No solamente nosotros somos hijos de Dios, somos siervos de Él. Aparte de ser hijos, muchos somos siervos de Dios. Tenemos la bendición de servirle a Él. Él nos enseñó. Dice el salmista David en el Salmo 119: oí tu palabra, oh Jehová, y temí. ¿Sabe qué trae oír la palabra de Dios? A los creyentes, temor de Dios en nuestra vida. ¿Como resultado de qué? De oír mis palabras.
Le hago una pregunta y terminara yo este mensaje aquí, que ya casi lo termino. ¿Qué va a hacer usted? ¿Usted es simple? ¿Usted es necio? ¿Usted es burlador? ¿Usted pasa por alto la sabiduría? Ese mensaje no era para mí. ¿Fuiste a la campaña? Sí, lo mismo los pastores regañando a la gente. No, yo no lo estoy regañando, yo le estoy advirtiendo. Este libro será abierto el día del juicio, porque todo el juicio se lo dio al Hijo, y Él nos va a juzgar de acuerdo a este bendito libro. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, porque has preservado tu palabra más que tu nombre. Este mensaje usted lo va a volver a escuchar en el cielo. El día que usted o tome una decisión de pasar por alto este libro, usted dará cuenta de lo que escuchó hoy. ¿Está consciente de eso? Ahora dice, el Señor no solamente Él iba a, hacer oír las palabras de ellos. Por el tiempo no vamos a ir allá, pero el libro de las Crónicas en su segundo capítulo dice, y Él, hablando del Señor, en el capítulo 36, versos 15, dice la bendita palabra de Dios, y Él envió constantemente palabra a ellos por medio de su siervo los profetas, pero ellos hicieron escarnio de los mensajeros, pasaron por alto, a uno los mataron, los golpearon, y entonces dice Dios, subió la ira de Dios y ya no hubo remedio. Ya no hubo remedio. ¿Sabe, hermano? Cuando el médico dice, esta enfermedad que usted tiene, ya no hay cura, podemos esperar todavía en Dios. Amén. Usted ya no tiene cura, para usted no tiene remedio, usted está desahuciada, todavía podemos esperar en Dios. Pero cuando es el autor de la misma vida que dice ya no hay remedio, es que ya no hay remedio. ¿Sí me entendió? El Señor dice, subió la ira de Dios y ya no hay remedio. 120 años allá Noé predicando, Jehová cerró la puerta. Noé, abrime, no. Noé, abrime, soy tu cuñado. Noé, abrime, soy tu tía. Noé, por favor, abrime. Noé, me está ahogando. Paquito se está ahogando. Ay, se lo llevó a la corriente. Noé, dije 120 años. No contenderá mi espíritu con el hombre. Hermano, Dios no va a estar peleando con nosotros. Usted toma una decisión. Recibe al Señor, recibe su mensaje, o usted lo pasa por alto. Pero os he puesto la vida y la muerte, la bendición y la maldición, la puerta ancha y la puerta estrecha, el camino de la verdad o el camino de la mentira, la puerta ancha o la puerta estrecha, el infierno o el cielo. Y Dios decide por nosotros, porque no tenemos la capacidad de discernir bien. Aunque nosotros elijamos con pinzas, siempre elegimos mal por nuestra naturaleza pecaminosa. Y Dios aconseja a aquellos que quieren elegir. Y Dios dice, ¿vas a elegir algo? Sí, escoge pues la vida, para que vivas tú y tu descendencia. Escúcheme, cuando usted viene a Cristo, el invitar a Cristo a su vida puede afectar generaciones. Su papá ya vino, su hermano ya vino, su esposo está viniendo a la iglesia, la tía está viniendo, el otro ya vino. ¿Por qué razón? Porque alguien decidió pararse por Dios, detener su vida de pecado y decirle al Señor, lo único que necesitamos aquí no es más dinero, no es más riqueza, no es más posiciones, no es más posesiones, no es más entrada, no son más lujos, necesitamos a Cristo. Esa es la gran necesidad del ser humano. Su ruego, su promesa es que Dios iba a impartir las palabras a ellos. Pero ahora mire el lamento de Dios, el lamento 24 y 25. Pero dice Dios, por cuanto llamé y no quisiste oír, extendí mi mano y no hubo quien atendiese, sino que desechasteis todo consejo mío. Y cuando yo te reprendí por la vida que llevabas, cuando yo te reprendí por lo que estabas haciendo, cuando yo te reprendí por la vida que tenías, por la vida que lucías, cuando yo te reprendí, no quisiste mi reprensión. Su mano fue menospreciada
Su consejo fue detenido y su reprensión no la aceptaron. Ellos quisieron andar en sus propios caminos. Y hay camino que al hombre le parece derecho, pero el fin aparece al final de la carrera, muerte. Y muerte no es otra cosa que separación del alma del cuerpo. Y si usted muere sin Cristo, 6:23 de Romanos, la paga del pecado es la muerte. Las consecuencias son fuertes. Si usted desprecia el mensaje, pues alístese a pagar. Porque la paga del pecado es muerte. Esta es la lamentación del Señor Jesucristo. Extendí mis manos, no hubo quien extendiese, y mi represión no quisiste. Mire el juicio de Dios. Versículo 26. El juicio. Como no quisiste, como yo te hablé y no quisiste, dice Dios, también. Este pasaje parece injusto, pero no es injusto, porque Dios es justo. Dios dice, yo te llamé, no quisiste. Yo te hablé de muchas maneras, no quisiste. ¿Te acordás de la campaña evangelística? ¿Te acordás cuando llegaron a tu casa? ¿Te acordás del folleto que dejaron, que ni tuviste la osadía de verlo ni de leerlo lo que decía, sino que lo arrugaste y lo botaste? No quisiste mi reprensión, dice Dios. Y entonces no le resta otra cosa a Dios, sino que decir, también yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis, y vuestra calamidad llegare como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces, Señor, ayúdame. Señor, ayúdame con mi hijo. Señor, me detectaron una enfermedad. Señor, por favor, tú eres nuestro Dios. Estamos pasando por una situación difícil. Dice Dios, yo te estuve llamando. Ahora llorá, ahora gritá, ahora haz lo que querás. Yo no te voy a oír, dice Dios. ¿Es justo Dios? Sí, es justo. ¿Es injusto? Hermano, es que el cielo se pone como bronce. Claro, se pone como bronce porque Dios estuvo hablando y no atendieron. Y dice Dios, ahora te vino una tormenta, ahora te vino una crisis, ahora te vino una enfermedad, ahora te vino un descalabro financiero, ahora te encontrás en aprietos y ahora me estás llamando. Yo no soy llanta de repuesto ni paraguas que lo usas solamente cuando llueve. Dice Dios, yo soy Dios. Y ahora vemos que el Señor describe, va a venir tribulación y angustia, entonces me vas a llamar. Y vemos las iglesias llenas en el culto de oración cuando hay tribulación. La hermana la está socando sus propias consecuencias. Esta familia está batallando con un hijo y entonces ahí vienen. Porque su hijo entró en un estado de rebeldía que ya no pueden hacer nada con él y entonces vienen. Y si uno ahí viene el hermano, allá ya no lo miramos. Sí, hombre. Y ese huracán que tienen en la casa, pues, que es peor que Ota y Eta. Y ahí están. Y es increíble llegar a pensar, el Dios justo, y yo vengo y me postro delante de Él y le digo, Señor, tú sabes por qué vengo, porque yo tengo un problema. Y dice Dios, ya lo sé. Ya lo sé. Antes que clamen, yo ya habré oído. Y yo sé por qué estás aquí, porque te encontrás en aprietos, pero antes de que la tormenta viniera, yo te estuve llamando. Y no quisiste. (28) Hermano, ore por esta petición. Amén, hermano. Vamos a estar orando. Vamos a estar orando por ella. Oración por mi hijo que anda en rebeldía. Okay. Oración por una enfermedad que me detectaron. Oración por descalabro financiero. Oración porque estoy a punto de divorciarme por los problemas que hay en el hogar. 26. Entonces me llamarán y no me hallarán. Me buscarán de mañana. Entonces 28, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. ¿Por qué razón? Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor de Jehová para ser sabios y para ser salvos. Amén. No quisieron mi consejo, versículo 30, no quisieron mi consejo, menospreciaron toda reprensión mía. ¿Quién es ese predicador que ni lo conozco para que me venga a regañar acá? No lo vuelvan a invitar. A regañar no fue que vino. No, yo no le estoy regañando. La mejor medicina es la preventiva, es la que se previene. Antes de que le pase, quizás Dios me mandó para hablarle a usted.
Y usted dice, pues no te quiero escuchar. Bueno, ya ese no sería mi problema. Ese sería un problema grave en usted. Y dice, no quisieron mi consejo y menospreciaron toda reprensión mía. Comerán del fruto de su camino. Pablo lo explica de otra manera. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Serán hastiados de tus propios consejos, porque son tan simples que el desvío de los ignorantes los matará y la posteridad de los necios los echará a perder. Y bendito sea Dios por aquellos que responden. Oiga, el último pasaje. Mas el que me oyere, mas el que atienda a mi voz, porque los ojos de Jehová pasean toda la tierra y mira el corazón de aquellos que tiemblan ante su palabra. Dios ve a aquellos que tiemblan ante la palabra de Dios. Después de haber oído todo eso, y esta persona dice, estoy en serios problemas, pero dice Dios, tenés la oportunidad que si me oís, si atendés a este mensaje, mas el que me oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Hebreos 13:7 dice lo siguiente, y fue una bendición haber estado con ustedes. Pero déjeme dejarle un pasaje de la Biblia. Si oyeres hoy su voz, no te enturezcas. Si Dios cierra sus ojos, vamos a orar. Si Dios ha hablado a su corazón en esta tarde, si Dios habló a su corazón el sábado, si Dios habló a su corazón hoy en la mañana, y todavía su corazón está rebelde, y todavía su corazón sigue en oposición a Dios, y todavía usted dice, no, ese mensaje no es para mí, sigo actuando como simple, voy a seguir actuando como necio, voy a seguir actuando como un burlador, voy a seguir actuando como alguien que no teme a Dios. Dice Dios, si oyeres mi voz, todavía, dice Dios, no te endurezcas, no te endurezcas. Quizás en esta tarde y noche, usted dice, mira, predicador, la descripción de ese proverbio solamente es una foto de mi propia vida, de mi propia condición, de mi propia posición de vida en la que yo tengo. He sido simple, he sido burlador, he sido insensato, he pasado por alto a Dios, no he consultado a Dios, he vivido mi propia vida pensando que soy sabio en mi propia opinión y me encuentro en esta tarde que debo de temer a Dios. Y estoy tan seguro que si muriera, me fuera a una eternidad sin Cristo, porque no creo que lo conozca. Quizás he oído de Él, quizás he oído que Él es el Salvador, pero no es mi Salvador. Quizás he oído que Él es un Dios de perdón, pero todavía Él no me ha perdonado. Quizás he oído que Él es un Dios de misericordia, pero su misericordia no se ha trazado en mí todavía. Así que, ¿qué puedo hacer, predicador, en esta noche? Yo solamente podría decirle, si usted se encuentra en esta tarde acá y usted no conoce a Cristo como su Salvador personal y usted quiere cambiar de vida, usted quiere arrepentirse de sus pecados, quiere abrazar la vida, quiere ir por el camino correcto, reconozca que usted está perdido y que necesita ser hallado. Usted reconozca que sus pecados le separan de Dios, que la mano de Dios está alzada, mano que usted no la ha podido ver, mano que usted ha pasado por alto, pero no se ha cortado la mano de Dios para salvar ni su oído para oír. Si usted le clama a Dios en esta tarde y noche, Él oirá la oración de perdón que usted va a hacer. ¿Quiere que le ayude en una oración? ¿Quiere pedirle perdón a Dios? Usted está aquí y no conoce a Cristo, jovencita, jovencito, adulto mayor. ¿Quiere hacerlo? Bueno, hagámoslo. Vamos, repite conmigo. Si no tiene a Jesús en su corazón y quiere invitar a Cristo, repita conmigo esta oración. Dígale, Señor Jesús, en esta noche te pido perdón por mis pecados. Reconozco que estoy perdido y que mis pecados me separan, me condenan a una eternidad sin Cristo. Pero he entendido que tú viniste a la cruz a morir por mis pecados. Y yo quiero que tú me perdones en esta tarde, que perdones todos mis pecados, entres a mi corazón y me des una nueva vida. Padre, invito al Hijo de Dios de entrar a mi corazón y tome el control
de aquí en adelante de mis caminos y de mi vida. Porque te lo pido y ruego en Cristo Jesús. Creyentes orando. Si usted está aquí por primera vez o segunda vez o tercera vez, yo no le conozco, pero si usted está aquí y usted hizo esta oración conmigo porque no tenía a Cristo en su corazón, ¿puede usted levantar su mano? Si usted está aquí, hizo esa oración. Si usted no conoce a Cristo y usted hizo esa oración y usted no es salvo, pero usted oró para salvación esta tarde, ¿puede levantar su mano? Ok, hablo con usted, hijo e hija de Dios. ¿Qué va a hacer usted con este mensaje? ¿Cuánta sabiduría hay en usted como creyente? ¿Cuánta simpleza hay en usted como creyente? ¿Cuánta burla hay usted como creyente? ¿Cuánta dureza hay en su corazón usted como creyente? Podría usted decir, mira, yo escucho a Dios, pero no le hago caso. Pero quiero en esta noche que mis oraciones sean contestadas producto de una buena y exquisita relación con el Dios sabio, con el Dios justo y con el Dios verdadero. Esta noche quiero arreglar mi vida influctuante, mi vida sin fruto, mi vida tan insípida, mi vida cristiana tan apagada, sin brillo. Quiero vivir una vida totalmente diferente, pero la razón por la cual han venido problemas a mi vida, a mi familia, a mi hogar, en mis hijos, a mi matrimonio, porque hemos despreciado la sabiduría, aunque estamos en los bancos de la iglesia. Pero en esta noche, mira, predicador, queremos hacer las paces con Dios. Queremos pedirle perdón a Dios y queremos pedirle al mismo tiempo su gracia, su misericordia y su fuerza para poder tener oído dócil, para poder oírle. ¿Puedes orar por mí? Claro. ¿Puede usted levantar su mano si esta es su condición? ¿Puede usted levantar su mano? O si usted quiere, no lo hemos hecho en el transcurso de estos días, pero ¿quiere usted arreglar algo con Dios? ¿Puede usted pasar al frente al altar? Si Dios le está hablando, si Dios le ha hablado a usted en esta noche, ¿por qué no pasa acá al altar este último día? Vamos, pase. Pase y hable con Dios. Dígale, Señor, yo quiero oír tu voz. Yo quiero, Señor, escucharte. Quiero ser ese Samuel que tiene oído dócil, que es pronto para oír, que no pone excusas para oírte. Pero si usted no está acostumbrado a pasar, dígale, Señor, Señor, ayúdame a oírte. Ayúdame a oírte. Todas mis calamidades, todos mis problemas, es porque yo no te escucho. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, si oyeres, Israel no me quiso a mí, Israel no me quiso oír. Quizás Dios podría decir de usted, de alguna familia, en esta noche. Pues usted puede cambiar los papeles, pero es su decisión. Yo solo le invito por última vez. Usted le puede decir a Dios, Señor, yo quiero oírte. ¿Es esta su decisión? Levante la mano. ¿Es esa su decisión? ¿Quiere usted oír a Dios? Levante su mano si esta es su decisión. ¿Quiere oír a Dios? ¿Puede usted levantar su mano? Yo quiero oír a Dios. Amén. Amén. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Amén. ¿Alguien más dice, yo quiero oír la sabiduría de Dios? Yo quiero oírlo a Él. Amén. ¿Alguien más? Amén. ¿Alguien más dice, yo estoy cansado de oír mi corazón? El que confía en su corazón es necio. Yo no quiero oír mi propia opinión, quiero oír a Dios a través de la Biblia. Alguien más dice, yo quiero oír a Dios. Amén. Amén. ¿Alguien más? Alguien más dice, yo quiero oír a Dios. ¿Alguien? Amén. Gloria al Señor. Ok, Padre, gracias por haber tenido el bendito privilegio de estar en esta amada y querida iglesia. De ver, Padre, personas tan admirables, tan respetables como es Pastor Axel y su esposa. Y Padre, el hermanito que anda con ellos. Bendícelos, es bueno saber, Señor, que ellos se mantienen firmes y que podemos aprender mucho de ellos. Bendice al pastor Edipós, el liderazgo de esta iglesia. Bendice los planes, bendice, guárdalos en el hueco de tu mano. Ayúdalos, Señor, que puedan ser vencedores contra los ataques del enemigo. Donde hay ánimo, pon ánimo. Donde hay falta de fuerza, pon fuerza. Donde hay temor, pon confianza en ti. Donde hay enfermedad, pon salud. Donde ellos vean puertas cerradas, ábreles puertas, Señor, a ellos. Es mi oración antes de irme por esta iglesia. Bendice al liderazgo de esta congregación, bendícelos con sabiduría en cada decisión que tomen, que puedan decir, así ha dicho Jehová. Te doy gracias por el bendito y santo privilegio de poder compartir el evangelio glorioso de nuestro bendito y amado Señor Jesucristo. En el nombre precioso de Jesús, yo te pido y te agradezco todo. Amén y amén.